Hola, me llamo Jamer y voy a dar una introducción sobre arte callejero. Arte callejero es una forma de arte, especialmente murales, que está en los costados de edificios. No está adentro, pero está afuera. Arte callejero es una de las formas de expresión cultural más importante para América Latina. Tiene mensajes políticos, mensajes nacionales y mensajes culturales que comentan en la calidad de vida de la población general, las fantasías y ideas para el futuro, momentos históricos en la sociedad, controversias en la sociedad y la condición de vida para la población general. No hay un estilo particular para arte callejero y no hay un sujeto particular, pero lo que distingue el arte callejero latinoamericano no es un tema o un estilo, pero es la forma en que los espectadores interactúan con el arte, pasando por eso en sus actividades regulares, pasando por eso en la calle. Lo ven cuando están preocupados, lo ven de los lados de sus ojos. Hay mucho arte que tiene mensajes políticos y mensajes culturales, pero arte callejero es especial y es particular porque es para la población general durante sus vidas habituales. Latinoamérica tiene una relación con arte callejero particular porque es una expresión universal en los países latinoamericanos. Se ven en todas partes de Latinoamérica. En general, la cultura de América Latina usa más colores brillantes y entonces en los costados de los edificios ponen bellas piezas de arte. Hay un periodista de video que trabaja en Lima, Perú, y él investiga arte callejero en Perú. Y él dijo que el arte callejero en América Latina a menudo es político, reflejo de las continuas luchas por los derechos humanos, la lucha sociopolítica. Está profundamente arraigada en la cultura latinoamericana, en su compleja historia. Él dijo que los siglos de dominio colonial, de lucha por la libertad personal y la libertad nacional, de liderazgo autoritario y de revolución, han tenido una enorme influencia en toda la cultura de América Latina. Aunque en los Estados Unidos se puede observar arte callejero, el arte que tenemos aquí es diferente, es muy diferente que se encuentra en América Latina. El arte callejero latinoamericano tiene raíces políticas y históricas y usa colores brillantes y tiene referencias a los movimientos que surgieron durante lucha social. Pero arte callejero norteamericano se considera arte
de la clase baja. Digo la clase baja. Pero arte callejero latinoamericano es profundo y importante. Y entonces, cada país tiene un cuento diferente y particular. Y esto resuena en el arte callejero que se puede encontrar hoy en día. Por ejemplo, hay un hombre, se llama Elliot Tupac, en Perú. Y Elliot Tupac es conocido por su arte de chicha, que es un estilo indígena. También en Perú hay un grupo, se llama Moraliza el Barrio, y ellos quieren reforzar la identidad local y quieren reducir el estrés citadino. Ellos tienen un impacto fuerte de la cultura en Perú. Específicamente porque están usando estilos indígenas en su arte. Porque esto deja que el país pueda aceptar una identidad indígena más fuerte. Y esto en turno puede unir el país. También en Cuba. En Cuba, arte callejero es importante porque es una forma en que los civiles protestan el gobierno dictadura. Había un hombre que escribió se fue a un costado y el gobierno lo encarceló por 55 días. Y esto es importante porque no tienen la libertad de expresarse, pero todavía lo toman. Y para nuestro último ejemplo, en México hay un grupo que se llama Asamblea de Artistas Revolucionarias Oaxaca y ellos hacen campaña contra la pobreza en la región. Entonces, mis compañeras Audrey, Laura y Maggie hablarán sobre los artistas y regiones específicas sobre arte callejero. Hola, me llamo Laura y hoy voy a hablar sobre el arte callejero cubano. El arte fue hasta hace poco raro en Cuba en los espacios públicos porque el gobierno de Cuba controla muchos lugares. Pero recientemente la expresión del arte callejero representa una expresión crítica bajo el presidente Raúl Castro y la creciente influencia de la cultura internacional. No hay una ley específica sobre el arte callejero, pero está prohibido por escribir en las paredes en los espacios públicos o en frente de casas privadas. Yo quiero hablar sobre un artista muy importante ahora en Cuba. Es un artista de graffiti cubano. El nombre es Danilo Maldonado Machado y el nombre de calle es El Sexto y tiene 35 años. El nombre de calle
es un giro irónico en los 5 cubanos, y los 5 cubanos fueron 5 especies que fueron arrestados en los Estados Unidos por espionaje y otras actividades ilegales. Y el gobierno cubano dijo que los 5 cubanos son errores y celebran los chicos, y Maldonado se declaró el 6º miembro, el 6º. Las razones por su arte incluyen luchar por la libertad para ir en línea y formar partidos políticos y elegir su propio presidente. Y el 6º utilizar el arte de graffiti para manifestarse contra su gobierno, porque él quiere representar una resistencia de la dictadura en su opinión. Y yo quiero hablar sobre una pieza título Se fue, y el día de la muerte de Fidel Castro, el 6º celebró la ocasión pintando su nombre de calle, el 6º, en un muro del hotel en Habana con el mensaje Se fue. Y el gobierno no quisieron el mensaje, y la policía irrumpió en su apartamento y arrestó muy violentamente. Y porque él escribió el mensaje, pasó 55 días en el cárcel. Es una violación, el gobierno dijo. Y él comenzó del 6º, empieza cuando era niña. Dijo que siempre dibujó de niño, y en su juventud comenzó a notar la importancia de los visuales, de la propaganda, y cómo las cosas pueden afectar a la gente. Y dijo que el gobierno se ha apropiado de todo los programas de televisión, todos los periódicos, todos los carteles, y el 6º dijo que es interesado el graffiti porque era un tipo de propaganda callejero contra la propaganda de cubana. El motivo por su arte es porque su niña quiere trabajar a una sociedad mejor por su niño. Ella tiene 2 años de edad, y el 6º dijo mucho sobre su amor de Cuba en vez del gobierno y la dictadura, y dijo que a la gente cubana no abandonen la isla. Nosotros necesitamos trabajar a las soluciones de los problemas enfrentan a la casa, y pueden trabajar contra el gobierno y
construir una sociedad mejor por los ciudadanos cubanos. Ahora el sexto está en los Estados Unidos, donde promueve los derechos humanos en Cuba con la Fundación de Derechos Humanos. Hola, me llamo Maggie y hoy voy a hablar sobre el arte callejero en México. En México hay un grupo de artistas callejeros, se llaman la Asamblea de Artistas Revolucionarios Oaxaca. Oaxaca es un estado en el sur de México y muchos problemas han ocurrido en la historia de Oaxaca. El grupo Asaro empezó después de unos de estos problemas. En 2006, en Oaxaca, había una protesta popular cuando maestros demandaron mejores normas de educación. La policía de Oaxaca usó violencia para parar las protestas y por lo menos 17 personas fueron matadas por la policía. Asaro y el arte de Asaro son una reacción a la violencia y el tratamiento injusto de los lugareños de Oaxaca. Los artistas no forman los murales con sus nombres, pero permanece anónimo casi en la totalidad. Un miembro del Asaro dijo que el arte era un instrumento que respaldar las luchas de las personas en los pueblos de Oaxaca. El arte crea conversación entre de la gente y señala las luchas en la región. El grupo argumenta contra las falsidades del gobierno y recupera las paredes de las ciudades. Asaro pinta en las calles de las ciudades retratando héroes revolucionarios, los símbolos de los indígenas, la rebelión y la caricatura de los políticos malos. Asaro pinta por los derechos de los lugareños. El grupo pega los carteles sobre las catedrales, edificios gubernamentales y arquitectura colonial. Pero muchas veces el gobierno quita el arte rápidamente. El gobierno intentaba silenciar los lugareños en el pasado y los continúa silenciar hoy, especialmente a los pobres y los indígenas. Los indígenas se componen mitad de la población de Oaxaca y el gobierno no respeta los derechos de las indígenas. Miembros de Asaro dijo, retornamos a la forma de asamblea porque creemos en la posibilidad de recuperación de la fuerza comunitaria en el arte y porque la asamblea es la forma en que los pueblos dialogan y toman decisiones basadas en los intereses colectivos. De esta manera, respondemos también ante el llamado de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, conformar un frente
amplio de resistencia civil. Y también dijo, proponemos iniciar un movimiento artístico donde el fin sea el contacto directo con la gente en las calles y espacios públicos. Por las pinturas, el primero es un mural y los murales representan las luchas de los pueblos oaxacanos y los temas del arte, incluía revolución y la potencia de los pueblos y la violencia del gobierno. La conciencia de las personas de sus derechos y respeto por sus pueblos. Y los problemas de la pobreza en el estado. Esaro sabe que las artistas continúan una tradición grande en México. Grabado político empezó antes de la Revolución Mexicana en la primera parte del siglo XX. La tradición incluye el artista Diego Rivera. Diego Rivera pintaba murales en la forma de grabados sobre maderas y litografías como Asaro hace ahora. Rivera tenía sangre indígena y se preocupaba por los problemas sociales en México. Un mural que tiene mucho simbolismo que concierne a Asaro. La obra se llama La Historia de México. El mural fue pintado por Rivera entre 1929 y 1935. La obra retrata la historia de México desde el tiempo antigua hasta el presente y incluye representaciones de las luchas de la gente mexicana y la lucha contra los conquistadores y dictadores durante la historia. Esaro y Rivera tienen parecidos porque los dos luchan contra los gobiernos corruptos con su arte. Asaro empezó a pintar en 2006 por cambio y continúa a pintar por cambio en el presente. Hola, me llamo Audrey y hoy estoy hablando sobre el arte callejero de Perú. Hay una rica historia del arte callejero en Perú porque en los años 90 el arte callejero hizo popular cuando los jóvenes de Perú, específicamente de Lima, pintaron sus nombres, los tags, para hacer una protesta contra la sociedad y el gobierno y también para declararse como artistas. Y más tarde, en 2015, el alcalde nuevo de Lima ordenó que la ciudad pintara otra vez encima del arte callejero los murales en Lima con amarillo. Y amarillo es el color de su partido político y el gobierno destruyó más de 60 murales. Y entonces los artistas se enojaron y respondieron rápidamente con acción. Por ejemplo, los artistas no les importa la destrucción de sus murales y ellos continuaron a pintar su arte, como en este mural. Lo siento.
Sí. Y también los artistas locales de Perú formaron una unión de artistas callejeros y celebraron un festival, se llama Muraliza el Barrio, y el objeto de la unión y el festival era reemplazar el arte callejero y local de Lima. Y el lema del grupo es Buraron unos, pintaremos mil. Y un artista callejero de Lima es Yandy Graffer, y su nombre es un seudónimo, yo no sé por qué, pero él pinta murales con temas de los trabajadores locales de Lima, y en sus murales él representan los pescadores y el mar, y también los músicos de Lima, para representar la cultura local en su ciudad. Aquí es un ejemplo de unos de sus murales con un burro y un músico, lo siento. También aquí es un pescador y un ejemplo del arte indígena de Lima y también de Perú completamente. Okay. Un otro artista callejero de Lima es Elliot Tupac, también es un seudónimo como Yandy Graffer, y el nombre de Elliot Tupac proviene de un monarca inca, Tupac Amaru, y más tarde el revolucionario Tupac Amaru II. Y Elliot Tupac elige este nombre para representar sus raíces indígenas, y sus murales muestran una mezcla de la cultura de los indígenas y la cultura de los colonizadores europeos también. Y su arte es un ejemplo del arte chicha. Es un tipo, de música y arte. Y este tipo de arte representa una mezcla de las estéticas culturas modernas y indígenas, y algunas personas se llama el chicha arte barroco contemporáneo porque este tipo de arte representa una cultura muy rica y diversa. Y el arte chicha representa la cultura del Huancayo, es los valles centrales andinas en Perú. Y este tipo de arte es asociada con las clases bajas porque hay mucha discriminación contra este tipo de arte. Y también en Perú hay varios grupos de indígenas con lenguas distintas como quechua, aymara y muchic, pero hay muchas más también. Y hoy casi 45% de la población de Perú es indígena. Por eso necesita una representación de su cultura moderna. Aquí es el mural de Tupac, se llama Esperanza, representa una mujer indígena, y también es una foto de artistas indígenas quien están haciendo arte chicha. Y también los murales de Elliot Tupac muestran la juxtaposición entre las culturas indígenas y extranjeras y las vidas rurales y urbanos. Y su arte demuestra la importancia de la cultura indígena en la sociedad de Perú. Y al final, el arte callejero es muy importante en Perú porque representa las personas que sufren de opresión y discriminación a causa de sus raíces indígenas. Y el arte callejero es una manera para dar una voz a la gente de Perú.